Noé es este personaje bíblico al que se dice que fue el único que se halló en justicia. De hecho, Noé era nieto de Enoc. Ojo con esto. Noé, bisnieto, perdón. Está Enoc, está Matusalén, está Lamec y está Noé. Entonces, se nos habla algo muy interesante. Y hay un fragmento del libro de Noé que se narra el asombroso nacimiento de Noé. Mira, yo quiero compartirlo, lo voy a leer directamente para que vean qué fue lo que sucedió. ¿Acaso era Noé un ser humano normal? Se pensaba que era hijo de los dioses, de estos nefilim, de estos ángeles. ¿De qué estamos hablando? Esto no habla del texto bíblico, pero recuerden que el libro de Enoch es un libro que es muy antiguo. El libro de Enoch se encontró entre los manuscritos del mar Muerto, los manuscritos de los grupos místicos judíos de hace más de 2000 años. El libro de Enoch, aquel que lee el libro de Enoch, se va a dar cuenta que cuando los cristianos escriben el libro del Apocalipsis, es casi toda una copia del libro de Enoch. Es darte cuenta que lo que hicieron es una influencia muy grande del libro de Enoch. Además de la influencia que tuvo en el mundo judío, etcétera, y en el mundo de la Kabbalah. Bueno, sin más dilación, miren lo interesante que nos da este libro de Enoch, un fragmento del libro porque hay un libro que se llamaba al parecer el libro de Noé. Miren lo que dice. El asombroso nacimiento de Noé, dice: pasado un tiempo tomé yo, Enoch, una mujer para Matusalén, mi hijo, y ella le parió un hijo a quien puso por nombre Lamec, diciendo: ciertamente ha sido humillada la justicia en este día. Cuando llegó a la madurez, tomó Matusalén para él una esposa. O sea, Matusalén tomó una esposa para el hijo de él. Le buscó una mujer a su hijo, a Lamec, y ella quedó embarazada y le dio a luz a un hijo. Ahora miren lo interesante que dice este texto judío antiguo de más de 2000 años. Cuando el niño nació, su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa. Estamos describiendo a Noé. Esta es Noé, textualmente estoy leyendo del libro, ojo. Su pelo era blanco como la lana pura, espeso y brillante. O sea que además de haber nacido con un pelo blanco, ese bebé, el pelo brillaba y era espeso. Cuando abrió los ojos, cuando Noé, el bebé, abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estuvo resplandeciente. Entonces el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al Señor de justicia. O sea, le habló a Dios. El niño, recién nacido. El temor, cuando la familia vio esto, el temor se apoderó del padre, o sea, de Lamec, quien salió corriendo, huyó y fue hasta donde estaba su padre, Matusalén. Y le dijo: he puesto en el mundo un hijo diferente. No es como los hombres, sino que parece un hijo de los ángeles del cielo. Su naturaleza es diferente. No es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso. El rostro le brillaba. Me parece que no fue engendrado por mí, sino por los ángeles. Y temo que se realice un prodigio durante su vida. ¡Wow! ¿Qué estamos hablando acá? Les estoy leyendo textualmente del libro de Enoch, esta versión en castellano que tengo acá. Eso es lo que dice este manuscrito judío de hace más de 2000 años de antigüedad, cuando describe el nacimiento de Noé. Les estoy leyendo textualmente del libro. A mí esto me parece fascinante, leer algo como esto, porque wow, esto es algo que está diciendo que Noé no era un ser humano, que era hijo de los ángeles, de estos seres que bajaron del cielo.